Pues bienvenidos al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía. Vamos a hablar hoy con Emilio Díaz, cordobés, ingeniero agrónomo, especialista en energías renovables y mercado energético. También se ha formado en la EOI, en la Escuela de Organización Industrial de Sevilla, y en el Instituto Internacional San Telmo. Trabaja con el Gabinete de Iniciativas Europeas y ha promovido y fundado GIESA Agroenergía, que es donde actualmente estás desarrollando tu actividad. Pues cuéntanos un poco a qué te dedicas en GIESA Agroenergía y cómo tu trayectoria profesional ha llegado a este punto. Empezamos por la segunda para llegar a la primera. Mi trayectoria profesional empieza en Iniciativas Europeas, que es una consultora fundamentalmente centrada en temas de subvenciones y ayudas europeas, subvenciones muy especializadas a la empresa agraria y alimentaria. A partir de ahí y a partir de iniciativa de nuestros clientes, porque hago un comentario, evidentemente Iniciativas Europeas es una sociedad de profesionales, una sociedad que trabaja muy de la mano del empresario, muy tailor-made, muy traje a medida, con lo cual llegamos a unas implicaciones y a una toma incluso de decisiones junto al empresario. Esta implicación tan fuerte con el empresario agrario, con el empresario alimentario, nos permite tener una posición muy privilegiada para ir viendo cómo estos empresarios pueden ir diversificando su actividad y pueden hacernos, o nos hacen, en la medida de nuestras competencias, partícipes. Es ahí cuando, a partir de los años, principio del año 2003, 2004, empieza entre una serie de empresarios agrarios, sobre todo de la zona norte de España, a tener inquietud por toda esta nueva normativa de apoyo a las renovables, fundamentalmente a la solar fotovoltaica, y empezamos nosotros a entrar en contacto con este mundo de la mano de estos clientes nuestros. Este inicio nos va llevando a un recorrido a través de la bioenergía de la mano de grandes empresas como puede ser Agrofoods o algunas otras de este estilo, y nos permite, en este caso a mí me permite, ver un campo interesante de negocio en todo el sector de la bioenergía. En GIESA Agroenergía se funda en el año 2011, es consecuencia de la consolidación, del deseo de consolidación de una línea de negocio de la que veníamos trabajando en 2007, fundamentalmente en biomasa, pero vemos que en el caso del biogás, que es la actividad como promotores, como tecnólogos, como desarrolladores de proyectos y explotadores de proyectos de biogás, tenemos un hueco en el mercado. Los proyectos de biogás tienen una dimensión asumible para una sociedad de profesionales y tienen un tamaño realmente que es posible acometerlos, y entendemos que la valorización de residuos es un desarrollo por realizar, como así se está produciendo en Europa desde finales de los años del año 2008-2009. Sí, o sea, convirtiendo sus productos en materia prima de otra, residuos, perdón, en sus productos, ¿no? Básicamente, la actividad en la que se centra la sociedad y esa agroenergía es la valorización del residuo agrícola, ganadero o agroindustrial. Este residuo, que puede ser de un porín porcino, que puede ser una gallinaza, que puede ser una melaza de una azucarera, que puede ser una combinación de residuos cárnicos que no tienen destino alimentario, tiene distintos usos. En algunos casos son subproductos y en otros casos no lo son. En aquellos casos en los que no lo son y suponen un coste, entendemos que hay y vemos que hay una opción de valorizarlo, fundamentalmente energéticamente, porque hay otras opciones de valorización, pero nos centramos en esa valorización. Y ahora estáis participando en un proyecto con Abengoa de construir la primera planta de biogás agroindustrial en Andalucía. ¿En qué consiste? ¿Cómo? ¿Qué técnicas usaste? Nosotros en el 2012 tenemos la visión que el sector del biogás, que entonces las plantas existentes estaban todas asociadas al régimen de primas eléctrico, este régimen ya veíamos que no era sostenible, ya empezaban los primeros problemas de burbuja eléctrica y de primas,
Entonces tenemos un portfolio de proyectos identificados en aquellas zonas en las que había volúmenes ganaderos, volúmenes agrícolas importantes de residuos, y se podían establecer instalaciones para valorizar esos residuos agrícolas y ganaderos. Pero nos damos cuenta de que realmente no tiene futuro, o es muy poco estable el que se pueda asociar estos proyectos exclusivamente al pago de una prima, como así hemos visto después. En aquel momento decidimos centrarnos de nuestro portfolio de proyectos en un proyecto que tuviese de forma clara una rentabilidad en un modelo de negocio que queríamos y hemos desarrollado, que es puramente privado. No paga, el cliente aquí no es el Estado, es uno o varios empresarios. La instalación sigue valorizando, en este caso purín porcino y otros residuos agrícolas en la zona. Estamos en la zona de la comarca de Antequera. Identificamos ese proyecto y lo llevamos a término. Cuando digo lo llevamos a término es que lo desarrollamos, hacemos su legalización, y en este camino, que desgraciadamente es demasiado largo, porque la parte ambiental, y es algo que es una demanda que desde aquí, como ingeniero agrónomo, y lo hemos hecho en todas las administraciones, tenemos unos plazos de autorizaciones ambientales que los que son o sois ganaderos también conocéis, porque las autorizaciones ambientales integradas son enormes, excesivamente largas, de 2 años, 2 años y pico, y esto lastra mucho el proyecto. Desgraciadamente, por eso este proyecto ve la luz ahora, empieza en 2012 y ve la luz ahora, y es Abengoa la que ve con un proyecto identificado, formulado y desarrollado la opción de acometerlo como inversor y hacer una explotación conjunta. Somos los tecnólogos, somos los que hemos determinado el proceso. Ahora hablaremos un poquito, si quieres, de en qué consiste exactamente esto. Sí, brevemente, sí, nos gustaría saberlo. Y ellos ven ahí una oportunidad, y vemos conjuntamente una oportunidad de negocio, ojo, no solo en España, sino también y sobre todo, como tienen ellos, fuera de España, en Latinoamérica. Por tanto, Abengoa adquiere el proyecto en un acuerdo en el que nosotros conjuntamente con ellos explotaremos esta planta y va a dar servicio a 2 clientes. Uno es una fábrica de piensos, al que se le suministra gas para sus necesidades térmicas, fundamentalmente de granulación, y a una serie de núcleos de recría de pavo de la empresa Procavi. Procavi es líder avícola en España y es del Grupo Fuertes. Está creciendo mucho el consumo de pavo. Efectivamente. Estas empresas, y también vamos un poco al marco de que son estos proyectos, y dónde está la utilidad de estos proyectos. Estos proyectos nacen y deben servir para dar servicio energético a clientes que lo demanden. En nuestro caso, térmico, por los problemas y la regulación tan complicada que eléctrica. Nos centramos siempre en el producto térmico, calor. Por tanto, evidentemente, necesitamos unos consumidores de calor en las cercanías de la planta. Esta planta tiene que estar, a su vez, en una zona cercana a la generación del residuo, en este caso, fundamentalmente purín porcino, en torno a un 70%. Son instalaciones que manejan un enorme volumen, son instalaciones que manejan fluidos. Sí. El purín, junto con los residuos, tiene un 10, un 12% de materia seca. Estamos bombeando fluidos. Sí. Y el bombeo y el transporte de fluidos es muy caro. Por tanto, en nuestro caso, el suministro de purín va canalizado desde la granja hasta la instalación. La canalización de mayor dimensión estará en torno a 800, 900 metros. Está en las cercanías de la granja. Sí, son grandes granjas de madres y de lechones y de cebo que suministran este purín. Llega bombeado, y el proceso nuclear es muy conocido por todos los ingenieros agrónomos. Es el que se da en el rumen de un rumiante. Es una digestión anaerobia, es una fermentación anaerobia que se conoce muy bien. Es una técnica muy depurada a nivel industrial de hace 50, 60 años. Piensa que en Alemania hay 7.500 plantas de biogás. Sí, 7.500 plantas. Aquí hay 30. El purín es un problema ambiental en enorme. muchas ocasiones. Sí. Esta planta se sitúa en una zona sensible a la contaminación por nitratos. Toda la zona de Campillos, Teba, al margen, tiene una cabaña ganadera muy importante. Pero además tiene una industria auxiliar que nos permite la instalación de esta planta. ¿Quién gana? Es un proyecto bonito, es un círculo en el que el productor de residuos evita un problema. En su autorización integrada, en su parte ambiental, no tiene residuo. Tal como se produce, se bombea y se elimina el residuo. Ojo, no olvidemos que esto es muy importante para una nave de 1.000, 2.000 animales. Por otra parte, el industrial pasa de utilizar propano
o GNL. Pensemos que estas industrias, estas instalaciones se ubican en zonas rurales. No estamos hablando de un polígono industrial de Madrid ni de Sevilla. No son zonas gasificadas, con lo cual los costes de GNL o de propano son bastante altos y además le lastran mucho la competitividad. Por tanto, mejoramos la competitividad del industrial, en este caso la fábrica de pienso, y de las necesidades térmicas de los núcleos de recría avícola. Necesitan calefacción, estamos hablando de pequeños animales de 2 días hasta los 28 días que tienen que estar a una temperatura constante prácticamente todo el año. Va variando, obviamente, entre verano e invierno, pero necesitan demanda de calor todo el año. Pero te digo más, a raíz de esta iniciativa ya nos están demandando y nos han demandado posibilidad de dar suministro de calor no a instalaciones agrarias o industriales, sino, por ejemplo, a un colegio. Te cuento otra particularidad. Nosotros nos hemos aventurado, porque es una aventura, a hacer una canalización de gas. El gas, desde la zona que se produce hasta donde se consume, estando en las cercanías, pero bueno, hemos hecho canalizaciones independientes de hasta 8, 10, 12 kilómetros. Esto tiene una complejidad legal, sobre todo enorme, porque no existe, solo se conoce el gas de hidrocarburo y legalmente hay un opacio, pero he de decir que la Junta de Andalucía nos ha apoyado. Nos ha apoyado lo suficiente para que estemos hoy aquí y sigamos. Estos medios alternativos de generación, entonces, son ya presentes, ¿no? Aunque tú ves que tienen futuro. No, son presentes. Es decir, pensad que las 3 principales compañías eólicas del mundo están aquí, tienen sede en España. Las principales empresas energéticas, renovables y no renovables, españolas, están asentadas básicamente en todo el mundo. Los medios renovables están para quedarse, irán evolucionando. Hay desde eólica que están muy desarrolladas. Sabemos que durante varios días al año, cada vez más, todo el consumo del país es abastecido por energía eólica. Tienen una limitación que es no gestionable. Pero esas limitaciones se van limando. Hace unos días hemos asistido a la interconexión de España con Francia. Si somos excedentarios en oferta energética, puede consumirla Europa. Si somos deficitarios, podemos comprar. Y además reducirá y mejorará el precio de la energía. ¿Qué factores claves crees tú que se pueden atribuir a España para ser tan innovador en el tema de renovable? Yo te diría que las empresas energéticas renovables creo que podemos hablar de 4 factores. El primero es el I+D+I. Son empresas que han hecho una innovación muy potente. El segundo, y casi pondría el primero, es la internacionalización. Son empresas que en los años 90 salieron fuera. Están todas instaladas y algunas de ellas tienen fundamentalmente su negocio más fuera de España que dentro. El tercero ha venido dado por la burbuja. Y es que han desapalancado muchísimo, es decir, han reducido su grasa, han quitado activos innecesarios. Y el cuarto te diría que es un dinamismo enorme. Están continuamente viendo dónde pueden tener su hueco de mercado, ven el mercado global, Sudamérica, Asia. Yo creo que esos 4 factores de este sector hace que hoy, a pesar de una burbuja enorme y de unos varapalos enormes eléctricos, algunas grandes compañías hayan sufrido relativamente poco y sigan vivas. Y el ingeniero agrónomo tiene un perfil adecuado para este tipo de negocios, de empresas, de actividad. Bueno, por supuesto, yo te voy a decir que en el agroenergético, sin duda, pero en el sentido amplio. Sin duda, es decir, evidentemente en el agroenergético es inmediato. Realmente, cuando hablamos de transformar materia orgánica en energía, ya sea por biogás, ya sea por biomasa, con combustión, con gasificación, con cualquier procedimiento, realmente quien conoce la materia prima, quien conoce cómo se comporta esa materia prima, cómo mejorarla incluso genéticamente, por conocimiento es ingeniero agrónomo. Con lo cual, de forma natural estamos ahí. Piensa también que muchas de estas energías que se pueden alejar algo más de la parte bio, como puede ser la eólica, como puede ser la hidráulica, están muy en conexión con el medio agrario. Muy en conexión.
por una sencilla razón. El viento sopla en muchos sitios, pero realmente donde se puede aprovechar es donde hay espacio. Sí, el medio está ahí. Y el medio lo conocemos nosotros. Por la parte, por ejemplo, eólica, pero por la parte hidráulica, ojo, la hidráulica es una renovable, exactamente igual. Hombre, no te diría, iba a decir la nuclear no es renovable, pero como energía, evidentemente nos pilla muy lejos, nos deja muy lejos. Pero estas energías fundamentalmente no. Sí, y hay mucha tarea, ¿no?, por hacer. Yo te diría que creo que está todo o casi todo por hacer. Y has mencionado antes las dificultades ambientales administrativas, fundamentalmente, que se encuentran en este tipo de proyectos, ¿no? Haría falta que la administración haría falta, siempre le pedimos lo mismo. Las pilas. Yo siempre digo que a la administración no hay que pedirle ni subvenciones ni dinero, simplemente hay que pedirle que nos permita trabajar de forma coherente, es decir, de forma que pueda ejercer su función de regulador y de legislador, pero que nos permita desarrollar nuestros proyectos, ¿no? Y en este sentido, todo lo que hace referencia al medio agro, al medio natural, lógicamente, y como no puede ser de otra forma, está regulado por toda la parte ambiental. Pero tenemos unas regulaciones para que te des cuenta de que una modesta planta de biogás, por ejemplo, que pueda dar energía eléctrica a una serie de granjas o energía térmica a una fábrica de pienso, necesita el mismo tipo de autorización ambiental que una autopista o que una central nuclear. Sí. No parece que sea muy proporcionado, sí. ni por el impacto ambiental que pudiera producir y, por supuesto, por tanto, por el plazo de tiempo. Esto hace que desincentive mucho a la otra parte, al inversor o incluso al propio y futuro cliente, ¿no? Porque se le hablan de proyectos a 3 años vista. Es difícil. Este tema es un hándicap muy importante. La cuestión de legal, ¿no?, en Europa, la protección del medio ambiente, la preocupación por la huella de carbono, deberían ser argumentos para estos proyectos específicos, ¿no?, que contribuyen a plantearlos y verlos de otra manera. No son una autopista, son... Es más, en este proyecto que hemos comentado antes, este proyecto en el que está construyendo Bengoa y que hemos promovido nosotros, fue el primer y único proyecto de una convocatoria que se llama Clima, que lleva funcionando y que puso en marcha la Oficina Española de Cambio Climático, que depende del Ministerio de Agricultura, que puso en marcha en el año 2012. Se trataba, esa era una convocatoria piloto, de atraer proyectos que redujeran las toneladas de CO2 equivalente de sectores que no están regulados por el protocolo de Kioto. El agrícola y el ganadero no está regulado y la emisión de metano por parte de los residuos ganaderos es enorme. El metano tiene un potencial de contaminación en torno a 20-21 veces el del CO2. Con lo cual, todos aquellos proyectos que permitan transformar esas toneladas que de forma natural se están vertiendo por balsas de metano a la atmósfera son proyectos que son muy apoyados. Lo han sido y lo están siendo desde el año 2012 y, como te digo, fue el único proyecto que se apoyó. Y lo que hace, y es una iniciativa que desde aquí espero que también desde el colegio, creo que es muy interesante, se acompañe, incluso se intente replicar, ¿por qué no?, en Andalucía o complementar, de adquisición. No hablamos de una subvención, hablamos de adquisición de las toneladas evitadas con ese proyecto. Situación antes, situación después. Hay un proyecto que evita la emisión a la atmósfera. Esas toneladas que se evitan se pagan a un precio. Tiene un valor económico. Tiene un valor fijado, porque hay un único comprador, que es el Estado, hay un contrato bilateral, y que mediante la certificación por parte de un tercero que se están evitando mediante ese proyecto, se pagan. Es una fuente de ingreso. Esto va a más, es muy modesto todavía, pero va a más y está muy apoyado y quiere seguir estándolo apoyado desde Bruselas. Hace unos días se ha propuesto, tanto de borradores, una reducción del 60% de la emisión de gases de efecto invernadero respecto a la situación de los años 90. Se está moviendo muchísimo a nivel europeo, como no puede ser de otra forma, todas aquellas iniciativas, y los ingenieros agrónomos y en nuestro medio hay mucho que hacer, que redunden en la reducción de CO2. Y hay mucho que hacer, sobre todo por la cabaña ganadera. Ojo, no nos olvidemos también que hay emisiones que provienen del residuo
agroindustrial o alimentario también. Sí, habría un día que estudiar el balance agrario, ¿no? Hay un estudio que os puedo facilitar. Perdón, pero puede haber un comercio interempresas de... Exacto. Ese es el paso con de también valor económico fijado, ¿no? De claro. CO2. En ese caso la agricultura puede ser un sumidero y habría que valorar su papel en la... Desgraciadamente no hemos conseguido, quizás desde el sector, hacer... Está por hacer. Sí, está por hacer, pero hay cosas que ya se han hecho. Es decir, hay una ley de cambio climático aprobada a nivel nacional, en la cual no se ha contemplado, desgraciadamente, el efecto sumidero de carbono que tienen las plantaciones permanentes. Solo se han contemplado las masas arbóreas, las masas forestales. Este tema es un tema importante, que creo que tiene recorrido, que yo lo veo más por la parte de comercio y de derechos de emisión que estamos hablando, que yo creo que la parte del Estado ahí tiene que establecer incentivos fiscales a las empresas que adquieran esos bonos verdes. Nosotros somos generadores de esos bonos, hay otros que son consumidores, porque así reducen sus emisiones, sector del transporte, sector de fabricación industrial, otros sectores que no están regulados por Kioto. Y eso sería bastante interesante. Ahí sí se podría establecer un sistema coherente en el que el comprador de bonos se favorece una fiscalidad, obviamente, y el vendedor permite desarrollar este tipo de proyectos, aunque estos proyectos deben serlo, y lo son, como este, también sostenibles económicamente. Sería un punto que permitiría facilitar la innovación, facilitar el desarrollo del sector en la situación en la que estamos ahora. Y pensando en los compañeros que empiezan ahora su trayectoria profesional o que están terminando la carrera, ¿qué les recomendarías? ¿Qué crees tú que cómo deben mirar el futuro? Yo les recomendaría que estuvieran muy atentos a todo lo que se está moviendo alrededor de esto que llaman algunos bioeconomía, economía baja en carbono. Pensemos que todo este tipo de proyectos, todo este tipo de sector que empieza a formarse, tiene un peso en el medio agro muy importante por definición. No solo corresponde al medio agro, pero aquello que se está haciendo en el centro y en el norte de Europa se está haciendo sobre todo y fundamentalmente en valorización energética de residuos orgánicos. Y estamos hablando de residuo alimentario y estamos hablando de residuo agrario. Frutas, hortalizas, desechos. Hay también otra corriente que trata de evitar, como es lógico, la mayor parte del desecho alimentario. Hay una concienciación. Y hay una filosofía en Europa que ya se ha entendido legalmente, en la que hay una prelación en cuanto al residuo. Primero es reutilización, hablo en general. Segundo es reciclaje. Bueno, primero sería recuperación, reutilización, reciclado, y al final de esa cadena estaría la valorización. Esto va a incidir mucho en la política y en los medios económicos que Bruselas va a destinar al tratamiento del residuo sólido urbano. Ya está afectando, primeramente. Pero también va a potenciar todo este tipo de iniciativas que llevan al sector, en nuestro caso agroindustrial, a reducir el coste de sus residuos y a mejorar su huella de carbono, y por supuesto permite también al consumidor tener la conciencia de que ante un producto alimentario consumido se está haciendo o se está dando un paso ambiental adicional que nos repercute a todos, evidentemente. Como tú sabrás, se está preparando, se va a celebrar en Milán en este año 2015, entre mayo y octubre, una Expo Universal que tiene como lema alimentar el planeta. Uno de los 7 puntos clave que va a tratar, de los contenidos que va a tener, trata sobre la huella de carbono, el medio ambiente y la producción de alimentos. Y los ingenieros agrónomos tenemos allí un pabellón propio. Estupendo. En el que os invito como organización en la que participa del pabellón a que pongáis allí también vuestras iniciativas y vuestros conocimientos. También quería que me dijeras qué crees tú que para qué puede servir el colegio
en este sector de aquí para adelante? ¿Qué podemos hacer nosotros mejor? Digo que yo creo que aquí, y precisamente por todo lo que venimos hablando de este sector, de esta nueva economía que llaman baja en carbono, de toda esta parte que rodea a lo que es la valorización energética de residuos, todo esto está comenzando. Hay iniciativas muy desarrolladas en el centro y en el norte de Europa. Nosotros hemos estado en Suecia y parece, o puede llegar a parecer ciencia ficción, algunas de las cosas que hemos visto en reutilización y en reciclado, pero no lo es, lo están haciendo y aquí llegará, espero, en 5, 6, 7 años, ¿no? Creo que el colegio aquí tiene un papel importante. Creo que debe ser primero un altavoz para la sociedad, con campañas de divulgación, de difusión, con los medios que el colegio pueda tener y que los colegiados puedan poner a disposición del colegio. Pero también es importante la parte interna, de cara a los colegiados. Creo que es importante que haya una visibilización, primero interna entre nosotros. Hoy estoy contando yo esto aquí, otro día otros compañeros han contado su perspectiva desde otro sector, personas que llevamos 15, 18, 20 años trabajando en el sector. Es importante porque a partir de ahí empezarán a surgir movimientos y nos permitirá orientar, y permitirá al colegio orientar salidas profesionales de los ingenieros. Podemos servir de punto de encuentro. Sin duda de punto de encuentro, sin duda de altavoz, sin duda de referencia, ¿por qué no? De referencia, ¿por qué no? A partir de el interés que el colegio pueda tener en este sector y en este y en otros sectores, para traer a expertos, para convocar a aquellas fuerzas vivas que nos puedan permitir desarrollar este sector, ¿no? Sí, desde luego es muy importante saber transmitir que como ingenieros somos los únicos, quizá con los de Montes, vamos, seguro, con los ingenieros de Montes, que tratamos con materia viva, ¿no?, biológica, y que ahí hay mucha ingeniería por desarrollar, sin entrar en cuestiones biotecnológicas ni otros aspectos que... Bueno, pues ha sido muy interesante lo que nos has contado. Esperamos estar a la altura de lo que se puede esperar de nosotros, y te doy las gracias por estar aquí hoy. Emilio, pues muchas gracias.